Todos sabemos lo que es el clima y será difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar del cambio climático. Sin embargo, ¿cómo nos afectan el clima y sus variaciones en algunas decisiones que tomamos habitualmente? Permitidme que intente ilustrar esta idea con una experiencia personal. Vivo en Badalona, que es una ciudad de la costa mediterránea, al norte de Barcelona, justo entre el mar y unas colinas muy agradables. Mi pareja y yo estamos buscando una casa para comprar. Hemos visto una que está a unos 150 metros del mar y está justo enfrente de la fábrica de anís del mono. La fábrica, como podéis ver en la imagen, está en un sitio privilegiado, junto a la playa. La compra de una casa es una decisión muy importante. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar con una casa así entre el mar y las colinas? Como siempre puede pasar algo malo, como por ejemplo descubrir que al vecino le gusta tocar la batería, intenté evaluar los riesgos que estaban asociados a esta casa. Y uno de los riesgos importantes es el de la posibilidad de una inundación. Una inundación es fundamentalmente un proceso complejo que está determinado por la acción del agua. El agua de una inundación puede proceder de dos causas. Una, tormenta con precipitación torrencial, con mucha lluvia, como por ejemplo en esta imagen, o por la elevación del nivel del mar asociada a una marea de tormenta. Una marea de tormenta no es más que el efecto de una marejada ciclónica, que es una gran tormenta que empuja el agua del mar hacia la costa al mismo tiempo que la eleva debido al efecto de las bajas presiones. O sea que empuja el agua y la eleva. Las mareas de tormenta y la lluvia torrencial se pueden combinar para producir inundaciones particularmente desastrosas. A modo de ejemplo, muchos de vosotros podréis acordaros de lo que sucedió con el huracán Sandy en el año 2012, que por el efecto combinado de las olas, la lluvia y la elevación del nivel del mar asociado a la marea de tormenta que venía con el huracán, produjo un efecto enorme, terrible, en la costa este norteamericana. Muchos recordaréis las inundaciones en Nueva York. De hecho, este desastre motivó la elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático de la ciudad de Nueva York, que ha sido un progreso enorme y un ejemplo para muchas otras ciudades. Las causas de una inundación en la costa, como he dicho, pueden deberse al efecto combinado de estos dos factores. Sin embargo, como Badalona está en la costa y teniendo en cuenta dónde estaba la casa que nos interesa, me dirigí al ayuntamiento para intentar conseguir información relativa al riesgo asociado a este tipo de fenómenos. Badalona no es Nueva York, pero esperando que pudiera obtener algún tipo de información sobre un plan de acción asociado a los riesgos del clima, les mandé un mensaje y esperé. Pero como no soy de mucho esperar y teniendo en cuenta que me gusta la investigación sobre el clima, pensé que podía dedicarme a investigar sobre el tema y averiguar realmente cuál era el riesgo asociado a esta operación. Desgraciadamente, no todo el mundo puede permitirse este tipo de análisis. Las inundaciones a las que me refiero, como decía, están relacionadas con la lluvia torrencial y en este sitio en particular, en la costa en la que se encuentra Badalona, las precipitaciones torrenciales pueden ser de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora. 90 litros en un metro cuadrado de suelo ocupan 9 centímetros, que no es muy espectacular. El problema surge cuando uno está interesado en lo que ocurre en la playa y tiene que tener en cuenta no solo los 90 litros que caen justo en ese sitio, sino los 90 litros que caen en todos los metros cuadrados de suelo
desde la costa hasta las colinas. Todo ese agua circula por rieras, riachuelos, ríos y algunas veces por las calles hasta el mar. Y el mar tiene que hacer sitio a toda ese agua. Por otra parte, las mareas de tormenta son fenómenos relativamente frecuentes. Lo que ocurre es que en el Mediterráneo son particularmente espectaculares porque las mareas astronómicas no son apreciables, con lo cual, cada vez que hay oleaje, levantan bastante expectación. Estas mareas de tormenta se ilustran en esta costa casi todos los años. De nuevo, a modo de ejemplo, permitidme que os presente el Pont del Petroli, que es un pantalán precioso que está en Badalona, en la zona justo frente a la fábrica de anís del Mono, y tiene unos 6 metros de altura. En enero pasado, una marejada que iba asociada a una marea de tormenta destruyó parte de la barandilla del pantalán y levantó el suelo del pantalán, además de que movió la estructura varios centímetros. Estamos hablando de una estructura de hormigón enorme. Además, la marea de tormenta que venía asociada con esa marejada y el oleaje que se produjo hacía que el agua llegara hasta los muros de la fábrica de anís del Mono. De manera que los 150 metros que separan la casa en la que estamos interesados de la costa parecían bastante más cortos. No solo eso, sino que, además, el fenómeno cambió la línea de costa en algunas zonas. Tomados por separado, las lluvias torrenciales y las mareas de tormenta son suficientemente peligrosos como para tomarlos en serio. Lo que a mí me interesaba era fundamentalmente tener información sobre su efecto combinado. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que realicé, no pude conseguir información sobre su ocurrencia simultánea en el pasado en esta zona. Lo que probablemente quiere decir que nadie conoce el riesgo de este tipo de fenómeno. Como lo malo suele dar paso a lo peor, el cambio climático viene a poner su granito de arena. Las estimaciones que tenemos para mediados de siglo nos indican que la precipitación media, la lluvia torrencial que se produce asociada a las inundaciones, puede crecer de media 5%, mientras que el nivel del mar se espera que aumente entre 10 y 30 centímetros. Todo ello asociado al calentamiento global. Estas cifras no son muy espectaculares, no levantan demasiada expectación. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el nivel del mar se está produciendo, la elevación del nivel del mar se está produciendo justo ahora. Ahora mismo tenemos cada año una elevación de 3 milímetros cada año, el espesor de este móvil. Y eso se acumula, no desaparece. El año siguiente serán 6. Como dice la canción, 20 años no es nada. Así que dentro de 20 años podemos esperar el mar al menos 6 centímetros por encima del nivel en el que se encuentra en este momento. Este tipo de fenómenos, la elevación del nivel del mar y su asociación, por ejemplo, con una marea de tormenta, se ilustra en otras zonas de la costa en las que hay más interés, por ejemplo, ecosistémico. Y un caso que se ilustra en esta imagen es el del delta del Ebro. Si una marea de tormenta en el año 2050 tuviera lugar en el delta del Ebro, todas las zonas que aparecen en azul claro o azul oscuro en esta imagen quedarían por debajo del agua. El 75% del delta estaría inundado, lo cual quiere decir que al estar por debajo del agua es mucho más fácil cambiar la línea de la costa en esta zona. Y es solo un ejemplo de lo que puede pasar. Es obvio que 2050 parece muy lejano, pero tenemos que tener en cuenta que muchos de estos fenómenos, como decía antes, se están produciendo ahora. El cambio climático no es un problema del futuro, es un problema del presente que puede agravarse en el futuro. Desgraciadamente, si no hay acción política, este tipo de fenómenos solo pueden ir a peor, porque no podremos
ni siquiera adaptarnos a los cambios que estamos esperando, ni reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están detrás de estos fenómenos, entre ellos el calentamiento global. Tengo que decir que a pesar de todo ello soy optimista y estoy convencido de que todavía podemos tomar acciones, podemos llevar a cabo acciones y podemos tomar medidas que reduzcan el problema. Sin embargo, esto solo ocurrirá si el fenómeno conocido como adaptación al cambio climático forma parte de la agenda social y política. Es decir, que lo urgente no nos haga olvidar lo importante. En el fondo, lo que estamos esperando es que todas esas medidas nos permitan que las nuevas generaciones puedan seguir disfrutando del entorno que conocemos. Tengo que confesar que al final compramos la casa. Eso sí, con un buen seguro del hogar y una fregona muy absorbente, por si acaso se convierte en primera línea de playa. Muchas gracias.